¿Cómo están? Bienvenidos. Esta es una nueva clase del Instituto Superarte del bloque Oración. Y hoy vamos a estar hablando de un tema para cerrar todo lo que es las charlas de oración. Hoy es el último y queremos hablar un poco acerca de la importancia de orar con la palabra de Dios. La palabra de Dios es central en la vida de un cristiano, en la vida de un hijo de Dios. Por eso es que en esta hora queremos realmente que vos puedas entender la importancia de la palabra de Dios aplicada en la oración, ¿sí? Vamos a ver que en Juan 15:7, no sé si lo podés ver, dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces vemos que la relación de la palabra y la oración es muy importante. Tal es así que la palabra de Dios nos brinda la espada por la cual nosotros podemos pelear, ¿sí?, cada batalla que tenemos en la oración. La palabra de Dios lo que va a hacer es guiar nuestras vidas a través de la oración. La oración es como que nosotros nos podemos meter en un mar, ¿sí?, en donde hay un montón de cosas, ¿sí?, a nuestra elección. Pero la palabra de Dios lo que va a hacer es guiarnos a través de ese mar, ¿sí?, para poder llegar a los propósitos y al camino que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. La palabra de Dios lo que hace es que nos entrena y nos equipa para poder llegar a ese propósito. La palabra de Dios hace que no vayamos por cualquier lado, sino que nos guía, ¿sí? Ustedes van a ver en el material que tenemos, ¿sí?, de oración, ahí van a tener varios puntos que van a poder extenderse y van a poder verlo. Pero yo quiero hablar algunas cositas que nos van a ayudar, ¿sí?, un poco siendo guiados, ¿sí?, por el material y otro tanto agregando algunas cosas, ¿no? Pero como les decía, la palabra de Dios nos guía. La palabra de Dios es ese barco que nos lleva en medio del océano para ir de un destino, de un lugar al destino que queremos, que Dios quiere para nuestras vidas. Si nosotros nos pusiéramos a orar y no tenemos la oración, podemos ir a cualquier lado, ¿sí? No tenemos un rumbo específico, pero lo que hace la palabra de Dios es darnos ese destino, darnos ese propósito, guiarnos, mostrarnos el camino que tenemos que seguir. Por eso quiero animarte en este tiempo a que cuando ores puedas utilizar la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene millones no, pero tiene muchas promesas, tiene cosas en las cuales nosotros nos podemos apoyar, ¿sí? Tiene realmente muchas cosas en las cuales nosotros podemos realmente ser guiados en la oración. Una oración, y quédate con esto, una oración que no tiene palabra es una oración que no tiene rumbo. Pero una persona que ora con la palabra tiene un poder que no tiene, realmente que no tiene techo ni tiene límite. Entonces quiero que puedas entender que la oración lo que hace es ir contra el diablo. La oración es, la palabra lo que hace es ir contra el diablo. Porque fíjense, Jesús mismo, cuando se enfrentó al diablo, lo enfrentó con la palabra de Dios. Entonces no lo enfrentó hablando un montón de cosas, haciendo una guerra espiritual, sí, por mucho tiempo, la palabra de Dios. ¿Sí? Nosotros podemos hacer guerra espiritual, sí, y la hemos enseñado, pero esa guerra espiritual tiene que ser guiada y fundamentada en la palabra. La palabra, vuelvo a repetirte, es esa guía y esa orientación en la cual tenemos que realmente guiarnos y apoyarnos. La palabra lo que hace es retroceder las tinieblas y realmente tener una victoria espiritual por medio de lo que Dios nos habló, ¿sí? La palabra de Dios es muy importante. Tal es así que la misma palabra dice que es la verdad. Y la verdad, que dice, nos hará libres. Fíjense qué importante que es esto. Cuando el diablo ve que alguien habla la palabra de Dios, tiembla, ¿sí?, y no puede mantenerse de pie, porque son las mismas palabras que proclama, que suelta Dios, ¿sí?, en contra del diablo y de todo lo que él quiere hacer. Entonces vemos que la palabra de Dios nos enseña y nos guía. Y como te decía, nos orienta, ¿sí?, nos ayuda, ¿sí?, nos corrige, nos nutre, ¿sí?, nos fortalece en la fe. Porque la palabra realmente viene de parte del Señor. No es una palabra de ánimo cualquiera.
¿sí? Yo amo escuchar a nuestros pastores, ¿sí? Amo escuchar a nuestros líderes, ¿sí? Y está bueno y quiero nutrirme de ello. Pero lo que yo necesito y lo que vos necesitas en todo este tiempo es la palabra de Dios. ¿Sí? Si yo oro la palabra de Dios, estoy orando lo que Dios quiere. Si yo oro la palabra de Dios, voy a glorificar a Dios. Entonces yo veo que es muy importante que podamos tener en cuenta a la palabra en todo lo que decimos, en todo lo que hacemos. La palabra de Dios es Dios mismo hablando, ¿sí? En la oración. O sea, cuando yo estoy orando, ¿sí? Estoy diciendo mis palabras, pero cuando yo en la oración estoy orando la palabra de Dios, estoy dejando que Dios ore, ¿sí? Por mí. Qué magnífico y qué misterioso es esto, ¿no? Que si yo suelto la palabra de Dios, yo desato la palabra de Dios en el mundo espiritual, estoy trayendo las palabras de Dios, ¿sí? Sobre esa situación, sobre esa circunstancia, sobre esa enfermedad. No son mis palabras, ¿sí? Sino que es las palabras de Dios, las palabras que en algún momento Dios habló, Dios dijo. ¿Por qué? Porque esa palabra es vida. ¿Sí? Cuando hay muerte, cuando viene la palabra de Dios, empieza y se desata vida. Entonces, Dios se comprometió con nosotros en su palabra a través de nuestras oraciones. Entonces yo tengo que tener la palabra de Dios. Cuando oro, me apoyo en cada palabra de Dios. Yo necesito leer la Biblia. No puedo orar y así nomás. Necesito llenarme de la palabra de Dios. Necesito comer de la palabra de Dios. Necesito nutrirme de la palabra de Dios, ¿sí? De la Biblia, de las Escrituras, ¿sí? Para que yo pueda tener armas y ser fortalecido cuando el diablo me ataca, como pasó con Jesús, que el diablo lo atacó, sin embargo él sacó la palabra de Dios. ¿Y qué pasa en esto? Es que muchas veces podemos ver y necesitar palabras. El diablo quiere tal vez debilitarte o decirte una cosa, pero cuando yo voy y busco una palabra de Dios, yo me fortalezco en esa palabra de Dios. ¿Y qué va cayendo? La voz del diablo. ¿Y qué se va levantando? La palabra de Dios. Y la palabra de Dios me hace entrar en otro nivel. ¿Sí? Cuando tengo un techo en lo espiritual y no sé a dónde ir y no sé cómo pasarlo, tengo que tener la palabra de Dios, porque la palabra de Dios rompe, ¿sí? Fortalezas, rompe argumentos, rompe límites y me lleva a un nuevo nivel. Si no estás orando con la palabra de Dios, yo te animo que en este tiempo vos lo puedas estar haciendo, ¿sí? Puedas tomar y que tal vez lo que Dios te va hablando, vos lo puedas estar escribiendo, ¿sí? Tener un cuaderno y cuando vos estés orando, ¿sí? Tenés esa palabra de Dios. Me acuerdo, nuestro pastor lo que hace cuando él ora, ¿sí? Nuestro pastor Pedro lo que hace es ir caminando en el lugar donde está y suelta y empieza a recitar algunos versículos bíblicos o capítulos. ¿Y eso qué hace? Que la palabra de Dios trabaje en su corazón, ¿sí? Y eso lo ayuda y lo guía, ¿sí? En la oración. Entonces, la palabra de Dios se cumple por medio de las oraciones. Eso es muy loco en cuanto a lo que dice, ¿no? Pero si nosotros, Dios nos dio promesas. Dios nos dio y nos ha hablado un montón de cosas. Y lo que nosotros tenemos que entender es que esas promesas están para que sean cumplidas. ¿Y cómo alcanzo esas promesas? Cuando las oro, ¿sí? Y hay ejemplos en la Biblia, ¿sí? De Abraham, de Isaac, de Jacob, ¿sí? Todos recibieron promesas. Pero esas promesas se fueron cumpliendo cuando alguien se arrodilló y se puso a buscar al Señor y se puso a ver qué es lo que tenía que pasar para que se cumpliesen esas promesas. Entonces quiero animarte a algo, a que vos le puedas creer a Dios en este tiempo, a que vos puedas realmente entender de que hay promesas de Dios, ¿sí? Para tu vida. Hay promesas de Dios para nuestra iglesia, hay promesas de Dios para Argentina y tenemos que tomarlas de la palabra de Dios y orarlas. Sí, y orarlas y pelear. Daniel, como la otra vez hablamos, Daniel, ¿sí? Lo que hizo fue buscar una palabra de Dios y cuando leyó la palabra de Dios dijo: Dios, esto se tiene que cumplir, este es el año, este es el tiempo en el cual tiene que cumplirse esta palabra. Y Dios le respondió. Entonces, qué importante que es que podamos orar por medio de la palabra de Dios. Y hay algo que me gusta que habla el cuaderno, y es que la palabra de Dios, ¿sí? Es Cristo, ¿sí? lo que culmina, ¿sí? Todas las promesas de Dios. En Cristo todas las promesas son cumplidas. En Cristo todas las promesas, todas las palabras, ¿sí? Que Dios habló se cumplen en Jesús. ¿Por qué te digo esto? Porque tenemos que ir a Jesús, tenemos que ir a escuchar sus palabras, tenemos que ir a escuchar qué es lo que
nos habla en su palabra, ¿sí? Tenemos muchos, miles y miles de promesas, ¿sí? Que nos habló el Señor y todas se cumplen en Jesús. Y qué bueno y qué hermoso que es que podamos ver, ¿sí? Y materializar todas esas promesas por medio de Jesús. Por eso es que cuando nosotros vamos, tenemos que escuchar a Jesús, tenemos que verlo a Él y apoyarnos en cada palabra que Él habló, porque sus palabras son vida y no terminan y no son iguales. Amén. Entonces, eso es por otro lado. Pero quiero decirte una cosa más. Tengo que orar la palabra de Dios, sí, porque la palabra de Dios lo que hace es que me da fe. La palabra de Dios lo que hace es alimentar mi fe, ¿sí? Hay versículos en la Biblia que nos hablan de que, ¿sí? La fe es por el oír la palabra de Dios, ¿sí? Eso lo encontramos en Hebreos. Entonces, necesitamos entonces encontrarnos con la palabra de Dios para tener fe. Cuando nosotros tenemos fe, ¿sí? En lo que Dios nos habló, eso no hay barreras en la oración. Cuando le creemos a Dios en algo que Él nos habló, no hay barreras, no hay límites para que se cumplan esas promesas, para que se cumplan sus palabras. Entonces quiero animarte a que puedas entender de que necesitas la palabra de Dios para infundir fe en tu vida, para que, como te decía, no camines a la deriva, que camines con dirección por medio de la palabra de Dios. Y en el cuaderno te vas a encontrar con un montón de versículos al finalizar que nos hablan acerca de conocer la palabra de Dios. Y ahí te vas a encontrar con versículos en Romanos 3, en Colosenses 4:2, en Marcos 14, que nos habla acerca de la importancia de la oración, que nos habla de pelear la buena batalla de la fe, ¿sí? Que nos habla de muchas cosas. Pero eso yo estoy seguro de que lo podés completar leyéndolo. Pero quiero animarte a algo en esta clase, y es que la palabra de Dios tiene poder. Sí, la palabra de Dios no tiene límites. La palabra de Dios produce en el mundo espiritual una transformación impresionante que tenemos que aprovecharla, ¿sí? No podemos ser personas que no oren con la palabra de Dios. Necesitamos sí o sí caminar y trabajar con la palabra de Dios en la oración. Lo que va a hacer es realmente transformar ambientes, recordarte que hay promesas para tu vida y también poder ingresar en otros niveles en el mundo espiritual, poder atacar al diablo, ¿sí? Directamente, porque la palabra de Dios es espada, ¿sí? Y necesitamos esa palabra para que pueda penetrar lo impenetrable, ¿sí? Y la palabra de Dios abre caminos, ¿sí? Una palabra y todo puede ser transformado. Una palabra de Dios y todo puede ser cambiado. Una palabra mía no hace nada, ¿sí? Yo puedo estar gritando, yo puedo estar diciendo un montón de cosas, pero cuando yo oro la palabra de Dios, ahí cambia todo, ¿sí? Cuando yo insisto en la palabra de Dios, ahí todo es transformado. Entonces necesitamos más que nunca la palabra de Dios. Y quiero cerrar con esto, y todas estas clases culminan con esto: la palabra de Dios me va a guiar en la oración. ¿Cuál es la mejor guerra espiritual que podamos tener? Y proclamar la palabra de Dios. ¿Cómo puedo interceder cuando yo tengo la palabra de Dios? Si vos no estás leyendo la palabra de Dios, te animo a que lo puedas hacer. Si no es solo, oré X cantidad de tiempo, ¿sí? ¿Y cuánto estuviste leyendo la palabra? Nada. No, necesitamos la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios y la oración en conjunto. La palabra de Dios y la oración. Y eso lo necesitamos. Nuestro pastor Pedro siempre nos habla de algo. La oración es una locomotora, ¿sí? Con un poder ilimitado, ¿sí? Que está en funcionamiento. Pero la palabra de Dios, son esos rieles que guían esa oración, que guían ese poder. Y yo quiero dejarte con esto: la palabra de Dios nos guía, nos direcciona y nos muestra el camino. Así que quiero dejarte esta enseñanza y que vos puedas realmente comer y repetir en la oración, tomarte tu tiempo y decir: bueno, Dios, cuando vos vayas a orar, decir: bueno, ¿qué es lo que me estás hablando en este tiempo? Y si no estás leyendo la Biblia, puedas agarrar y decir: Señor, háblame. Y cuando te aparezcan momentos en los cuales no sabes qué hacer, pedirle al Espíritu Santo que te traiga a memoria la palabra de Dios. Que Él te diga: Señor, ¿qué es lo que necesito? Empiezas a decir: Dios, ¿qué es lo que me querés hablar? Y el Espíritu Santo va a traer las palabras de Jesús a tu corazón, porque Él va a traer esas palabras para que podamos ser guiados. Así que con esto cerramos todas las clases de oración y quiero
hacer simplemente una oración para finalizar todo este curso, sin antes decirte, lee la palabra de Dios y que realmente te pueda llenar, porque va a transformar tu oración. Hace unos años atrás yo entendí que la palabra de Dios era necesaria, y cuando yo empecé a leer la palabra de Dios más y más, mi oración cambió por completo. Mi oración pasó a otro nivel. Mi relación con Dios pasó a otro nivel. Porque no puedo yo conocer a Dios si no es por medio de la palabra de Dios. Si no, voy a estar conociendo a alguien que yo me imagino, pero la palabra de Dios me revela a Cristo. Así que quiero animarte en este tiempo a que la palabra de Dios pueda ir conjunto con la oración. Así que, hermanos, hermanas, oremos para terminar este tiempo y dándole gracias al Señor, y que todo lo que hemos hablado en estos temas realmente puedan transformar nuestros corazones y nuestras vidas de oración y en cada área de nosotros. Amén. Padre Santo, Padre Celestial, en esta hora queremos darte toda la gloria, queremos exaltarte y glorificarte, Señor, darte gracias, Jesús, porque, Señor, a través de todas estas clases de oración, tú nos has bendecido, tú nos has hablado, tú nos has ministrado, Dios Santo. Y yo quiero pedirte, Señor, por aquellos que están, Señor, han escuchado estas clases y han perseverado, Dios mío, para que tú los bendigas, Señor, para que tú, Señor, con todas estas clases, Señor, puedan pasar a un nivel, Señor, mayor de oración, Dios mío, que puedan, Señor, entrar en tu corazón de una manera, Señor, diferente, Dios mío, y conocerte más, Señor amado. Yo quiero bendecir cada vida que está escuchando y que está terminando este curso, Dios amado. Señor, los bendecimos, los cubrimos con la sangre de Cristo, Dios, y declaramos un tiempo nuevo, Señor, en sus oraciones, Dios mío. Declaramos un tiempo de mayor profundidad, de una relación más profunda, Dios mío, en el nombre de Jesucristo, Dios. Los cubrimos con la sangre de Cristo, Dios, y te damos gracias, Señor, porque, Señor, ellos se han esforzado, Dios, a través de todo este cuatrimestre, Dios, para poder conocer más acerca de la oración, Dios mío. Yo te doy gracias, Señor, y te alabamos y te exaltamos, Dios amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor te bendiga y que puedas meterle duro a la oración y a la palabra, porque Dios realmente se quiere manifestar y va a fortalecer a la iglesia por medio de estas herramientas. Que el Señor te bendiga.